y no solamente que sea una manera de cumplir el expediente de las exigencias que nos exige la Comunidad Económica Europea, ¿no? Y aprovechar este reto que se nos plantea con esta ley para dar un impulso legislativo y importante y ambicioso para tener una transición energética justa y social, donde nadie se quede en el camino, ¿no? Se debe hacer un análisis de una manera global y solidario. Es decir, el cambio climático está afectando en conjunto a todo el planeta y, por tanto, debería de tener en esta ley un apartado específico para computar las emisiones también producidas por los productos que se quiere impulsar desde esta ley, como pueden ser, por ejemplo, los coches eléctricos, ¿no? Que puede ser que se haga un cómputo también por todas las materias primas y tal que se han utilizado para poder utilizarlos, ¿no? Y también los límites físicos que tenemos del planeta, que primeramente no se puede hacer una transcripción de cambiar el parque automovilístico de no eléctrico a eléctrico, ¿no? Eso es casi inviable si comentamos los materiales que existen en el planeta actualmente. Creo que también esta ley debe ser, en el artículo 79 sí que lo toca un poco, debe ser rígida y debe de oponerse y dar una moratoria a todos los proyectos de ampliaciones, tanto de puertos como de aeropuertos, es decir, que sigan regidos por energías fósiles. Que es la moratoria, ¿no? que se haga. No hace, en toda la ley no hay una referencia a un decrecimiento, sino simplemente se genera que mediante ajustes técnicos vamos a poder seguir y vamos a poder consumir lo mismo que hasta ahora producido en lugar de por energías fósiles por energías renovables. Esto es casi prácticamente imposible. Yo creo que debería de marcar un ritmo un marco legislativo donde se tienda a reducir el consumo de energía primaria. Sí que lo nombra en el artículo 16.2, donde se establece como objetivo la reducción del consumo de energía primaria de al menos un 35%. Pienso que debería de utilizar esta reducción en muchísimos más aspectos de la ley, ¿no?